Estas son entonces las que vamos a ir viendo. Vamos a ver estos 8, ¿sí? Vamos a empezar por el electrolítico. Vamos a ir después poliéster, película plástica, cerámicos, de papel, capacitores, de polipropileno, de tantalio y de mica, ¿sí? Acá vamos con los 8, ¿sí? Empezamos, bueno, el electrolítico. Bueno, este capacitor es bastante utilizado, o sea, ustedes ven la imagen, ¿sí? Estamos acostumbrados a trabajar con placas o hacer pruebas, prototipos. Este tipo de capacitores son bastante extendido el uso, ¿sí? Alguna de las, podríamos decir, desventajas quizás sea la polarización, ¿sí? O sea, no es una desventaja básicamente, pero sí tenemos que tener en cuenta la conexión, ¿sí? Bien, una de las ventajas es que en una unidad de esto podemos obtener una alta capacidad, ¿sí? Podemos almacenar bastante carga, ¿sí? Y bueno, acá tenemos acá abajo, ¿sí? Más o menos el proceso de fabricación, ¿sí? Cómo funciona, ¿sí? Cómo se va fabricando, ¿sí? Cómo cada una de las etapas, la vemos. Esto después pueden detener el video y ir viéndolo de a poquito, ¿sí? Bien, pues tenemos las partes, ¿sí? Los conectores, carga positiva, carga negativa, el dieléctrico. Esto ya hemos explicado, ya hemos visto dentro de las características fundamentales físicas de un capacitor, ya lo hemos visto. Lo que no hemos visto ahora son los distintos tipos que hay o tecnologías de fabricación, ¿sí? Bueno, acá tenemos los parámetros límite, los valores bastante altos se pueden obtener tanto de capacidades como podemos manejar tensiones también altas, ¿sí? Desventaja también, podríamos decir que tiene una tasa de fuga bastante alta por el tipo de los materiales constructivos, ¿sí? Tienden a perder mucha corriente continua. Otro capacitor muy utilizado es el de poliéster, ¿sí? Bueno, son láminas delgadas, se deposita aluminio, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen? Alto coeficiente de temperatura, pueden trabajar dentro de rangos de temperatura amplios, ¿sí? Alta resistencia de aislamiento, esto es muy útil para trabajar con alta tensión, ¿sí? Bueno, una de las ventajas es que son, bueno, el precio comparado con los electrolíticos es bastante más alto, ¿sí? Acá vemos algunas características del proceso de fabricación. Parámetros límites: se fabrican con capacidades desde 1 nano hasta 100 microfaradios, ¿sí? Las tensiones son bastante amplias, ¿sí? Acá tenemos otro de película plástica, características principales. Tienen una alta capacidad de corriente, diseño flexible, no están polarizados, se pueden conectar, puedo invertir, no hay problema cómo lo conectes, ¿sí? Puedo utilizarlo con tensiones negativas, positivas. Parámetros límites, desventaja, es que bueno, la mayoría de los cortos tienen una resistencia de 1 a 100 ohm, ¿sí? Entonces bueno, con corrientes en baja ya es suficiente como para producir un daño permanente en la película, ¿sí? No son útiles en aplicaciones de corriente alterna para altas corrientes. Estos también son muy extendidos, estos cerámicos en forma de lenteja, ¿sí? Tienen alto rendimiento. Bueno, las capacidades son bastante pequeñas que se pueden obtener, pero bueno, se pueden trabajar. El tamaño es una ventaja también en circuitos de RF, donde trabajamos con la alterna, muy pequeño tamaño, ¿sí? Parámetros límites, acá tenemos valores de tensión, que no es tan amplio el valor de tensión, pero bueno, quizá para la mayoría de las aplicaciones es suficiente de electrónica, ¿sí? Capacitores de papel, ¿sí? Se fabrican arrollando 2 hojas de papel y láminas delgadas de aluminio, ¿sí? Desventaja de estos es que tienen altas tasas de fuga, ¿sí? Son inadecuados para acoplar corriente alterna. ¿Qué ventajas tienen? Que, bueno, poca pérdida de potencia.
Estos son los rangos límites, 500 pico a 50 micro, reducido el rango. Polipropileno es otro de los capacitores, tiene buena resistencia química, rango de temperatura, también trabaja a altas temperaturas. Desventajas en relación con otros capacitores, son más grandes en tamaño, bastante más caros, ¿sí? También un rango pequeño, 100 pico a 10 micro, ¿sí? Trabajan con altas tensiones, es una de las ventajas. Capacitores de tantalio, ¿sí? Es un subtipo de condensadores electrolíticos, el primer tipo de los que vimos, o sea que bueno, se pueden obtener valores de capacidad más alta por unidad también, ¿sí? Desventajas: altas corrientes de fuga. Ventajas: mucha estabilidad tienen, temperatura, y bueno, capacidades más o menos pequeñas, ¿sí? Proceso de fabricación: un tantalio, funciona como ánodo. Otro tipo, capacitores de mica, ¿sí? Es bastante estable, esto funciona a altas temperaturas, tienen resistencia a voltaje muy alto, baja pérdida, muy precisos, ¿sí? La desventaja es que son bastante alto el costo. Acá vamos a explorar algunas de las nomenclaturas, ¿sí? A veces cuando tenemos un capacitor cerámico tenemos que ver, vamos a ver un código, que está por ejemplo en el medio, primer dígito, segundo, tercero, es la cantidad de ceros, ¿sí? Y por ejemplo está graduado en picofaradios. 1, 0, 4 ceros son 100.000 picofaradios, ¿sí? O 0,1 microfaradio. La forma de leer, esta es la tabla para leer un condensador cerámico, ¿sí? Ya tenemos otra forma también, también hay otro tipo de códigos. Podemos encontrar esto de esta forma con letras adicionales, pero bueno, el código del medio es el que determina el valor y también la tolerancia, ¿sí? Acá bueno, la tabla de valores estándar, esto está bueno. Si vemos los valores comerciales que hay de capacitores, podemos salir desde un microfaradio y cómo va a ir saltando por valores comerciales, ¿sí? A ver si lo ponemos todo junto, ahí está. Así podemos observar, quizás detener el video y ver cómo van saltando los valores según el código, ¿sí? Este código y este código, los valores comerciales, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la segunda parte. Cómo se calcula la capacidad según cómo lo asociemos, si en serie o en paralelo. Nosotros recordamos cuando estudiamos ley de Ohm, la asociación de resistencias, sabemos que las resistencias en serie se suman y en paralelo, bueno, hay un método para calcularlo, ¿sí? Bueno, en capacitores tenemos que saber que el sistema es totalmente opuesto, ¿sí? ¿Para qué me sirve asociarlo en serie o paralelo? Porque bueno, quizá después de diseñar un circuito me da un valor, o sea, necesito un valor determinado, pero justamente no tengo ese valor, entonces lo puedo ir conformando a través de la asociación serie y paralelo, ¿sí? Bueno, acoplamiento en serie, ¿sí? Fíjense, si esto fueran resistencias, yo las voy a sumar y voy a obtener la suma directa. Bueno, ahora, como son capacitores y están en serie, lo que voy a hacer es tratarlo como si fueran resistencias en paralelo, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, estos tres, lo que vamos a hacer, vamos a tratar como si fueran resistencias en paralelo, ¿sí? El valor en capacidad. ¿Qué pasa cuando el acoplamiento es en paralelo? En este caso las capacidades se van a sumar, es como si fueran resistencias en serie, ¿sí? Bueno, y acá algo muy sencillo, vamos a ver, acá tenemos un circuito mixto solamente de capacitores, acá tenemos 3 en serie, ¿sí? Estos 3 están en serie entre sí, por lo cual el cálculo de estos va a ser como si fueran en paralelo. Una vez que resuelvo esto, va a estar este en paralelo, pero como este está en paralelo con este resultante, los voy a sumar. Y después me quedan estos 3, me van a quedar en serie, pero los voy a ir resolviendo en paralelo, ¿sí? Acá vamos a ver
¿Cómo lo resolvemos? Entonces tenemos este circuito. Habíamos dicho que C4, C5 y C6 están en serie, por lo cual al estar en serie los resuelvo así como si estuvieran resistencias en paralelo, ¿sí? La inversa de C4, la inversa de C5, la inversa de C6, ¿sí? Esto da como resultado la capacitancia equivalente del 4, 5 y 6 va a ser en este caso 3 medios, ¿sí? Perdón, la inversa de 3 medios, 2 tercios, ¿sí? Y después, bueno, C2, después tenemos C2 y C4, 5, 6 están en paralelo. O sea, C2 y el equivalente de estos tres entre sí están en paralelo, por lo cual los voy a sumar, ¿sí? Acá está la suma. Recuerden que 4, 5, 6 me había dado 2 tercios más 1 tercio da 1, ¿sí? 2 tercios más 1 tercio da 1 microfaradio. Bueno, entonces tenemos todo este bloque de acá da 1 microfaradio. Tengo 1 microfaradio, 1 microfaradio, 1 microfaradio, ¿sí? Pero están en serie. Como están en serie, los tengo que tratar como si fueran resistencias en paralelo, ¿sí? Entonces aplico la ecuación, ¿sí? La C total como resultado me da 1 tercio de microfaradio, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la forma de aplicar la resolución según la asociación serie paralelo de capacitores. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.